La sabana africana, en pleno apogeo de la estación seca, no es un páramo estéril, sino una lección magistral de paciencia ecológica. Aquí fuera, la energía es la moneda definitiva. Para soportar la radiación solar, los herbívoros entran en una meditación despierta, reduciendo activamente su metabolismo. Al disminuir su ritmo metabólico, las presas ajustan su postura para desviar el calor, mientras sus sentidos trazan el mapa del viento. Un silencioso triunfo biológico. Las leonas inician una desconexión metabólica, calculada para regenerar sus fibras musculares de contracción rápida, conservando el máximo potencial cinético para las feroces cacerías que se aproximan. Este proceso exige 20 horas de descanso profundo para alimentar sus explosivos sprints anaeróbicos. En las llanuras abiertas, la avestruz hembra establece un perímetro seguro. En las llanuras abiertas, la avestruz hembra establece un perímetro, excava la superficie endurecida por el sol para exponer la tierra más fresca que hay debajo. Es un microclima diseñado estratégicamente para proteger su nido del choque térmico extremo de la sabana, heteroseguro. Anclada en esta depresión, pone sus huevos. Su enorme cuerpo funciona ahora como un escudo térmico biológico, regulando estrictamente los parámetros de temperatura necesarios para la supervivencia embrionaria. Cada huevo es una maravilla evolutiva. Su densa cáscara de carbonato cálcico está formada por poros microscópicos que permiten la respiración del embrión mientras lo aíslan de la presión atmosférica árida. Al romper la cáscara de calcio, los polluelos emergen precociales, biológicamente preparados para caminar por la sabana en cuestión de minutos. Los polluelos de avestruz enfrentan su primer desafío físico: aprender a caminar. Cada tropiezo torpe construye una memoria muscular vital, preparando sus patas para el movimiento constante que exige sobrevivir en la sabana. En paralelo, un arma suprema se reactiva. Una vez establecido el equilibrio básico, los polluelos centran su atención en el procesamiento sensorial. Su campo visual en expansión comienza a mapear el terreno, analizando dimensiones espaciales y texturas del suelo. Al terminar su desconexión metabólica, el bulbo olfativo de la leona analiza las señales químicas transportadas por el viento, aislando el olor de objetivos vulnerables. La madre funciona como un escudo biológico móvil. Mediante señales acústicas de baja frecuencia, calibra constantemente. Al pasar al modo de emboscada de sus crías, la leona emplea las amenazas del entorno. Las almohadillas de sus patas absorben el impacto y silencian su avance, mientras su pigmentación se disuelve perfectamente en el espectro óptico de la hierba seca. El acecho depende de una precisión geométrica. La leona explota sistemáticamente los puntos ciegos del terreno para reducir la distancia sin activar el radar visual de la presa. La ecuación fisiológica alcanza su masa crítica. La leona debe atravesar el radio de ataque de 30 metros antes de que la red de detección de amenazas de la madre registre la anomalía. El perímetro de sigilo colapsa. La leona detona sus reservas de fibras musculares rápidas, liberando una explosión de potencia anaeróbica para alcanzar la máxima velocidad en apenas segundos. Las nuevas rutas neuronales del polluelo cambian al instante al modo supervivencia. Ejecuta evasiones erráticas de ángulos cerrados, obligando a la depredadora, mucho más pesada, a recalcular constantemente su trayectoria de intercepción y perder un impulso vital. Esta persecución es una cuenta regresiva biológica letal. Diseñada para sprints explosivos, la leona se sobrecalienta rápidamente. Debe atacar en cuestión de segundos, o el agotamiento térmico apagará por completo sus músculos. Activada por señales acústicas de auxilio agudo, la madre intercepta, alcanzando velocidades bípedas de 70 km por hora, convierte su enorme energía cinética en un arma y corta al instante la trayectoria de ataque de la depredadora.
La bandada de avestruces avanza a gran velocidad, convirtiendo su energía cinética colectiva en un arma para rodear violentamente a una leona superada. La dinámica entre depredador y presa se invierte con violencia. Una avestruz adulta lanza una patada frontal con devastadora eficiencia biomecánica, acumulando suficiente trauma contundente y poder cortante en sus garras como para dejar incapacitado de forma permanente a un gran felino. Neutralizada la amenaza depredadora, los elevados niveles de adrenalina de la bandada vuelven rápidamente a la normalidad. La madre se reúne de inmediato con sus polluelos, usando estimulación táctil para evaluar su integridad física y estabilizar su estrés fisiológico. A medida que desciende el gradiente solar, la sabana entra en su régimen térmico nocturno. Los polluelos han cumplido con éxito su principal mandato biológico del día: sobrevivir al crisol supremo de las llanuras abiertas. Aquí, la vida no se limita a existir, avanza, y los ñus son el pulso indiscutible de estas llanuras. Reunidos por millones, obedecen a un antiguo e ineludible reloj biológico. Ahora mismo, solo les dicta una cosa: alimentarse. Bajo este calor reverberante, la manada parece estar completamente en paz. Su pastoreo sincronizado moldea la sabana. Al arrancar los tallos más duros, devuelven nutrientes vitales a la tierra agotada. Pero en la sabana, la paz no es más que una ilusión, una pausa breve y frágil antes de que despierten los cazadores. Aquí, un solo paso en falso puede resultar mortal. En la naturaleza salvaje no existe la compasión. En el brutal cálculo de la supervivencia, los más vulnerables se convierten involuntariamente en escudo de los fuertes. La sabana no está en paz, simplemente contiene la respiración. Bajo el sofocante calor del mediodía, los depredadores supremos de la sabana parecen sorprendentemente inactivos. Una manada de leones puede dormir hasta 20 horas al día. No es letargo, sino una estrategia altamente evolucionada para conservar energía. Pero el hambre es un despertador persistente, y las matriarcas siempre son las primeras en responder a su llamada. Sus ojos color ámbar son 6 veces más sensibles a la luz que los de un ser humano. No se limita a observar, calcula la distancia y selecciona a los más vulnerables. Analiza cada leve cambio del viento para mantener oculto su olor, y registra cada mata de hierba seca como una posible cobertura. El resto del mundo se desvanece, dejando únicamente la geometría precisa de la emboscada inminente. A unos cientos de metros, los ñus siguen aferrados a una falsa sensación de seguridad. El viento barre las llanuras, lleva su olor directamente hasta los depredadores y mantiene oculto el peligro situado a sotavento. Los músculos de la leona se tensan, preparándose para una explosión anaeróbica de velocidad. Cada miembro de la manada comprende instintivamente su papel en la compleja geometría de la emboscada. El grupo de caza se pone en movimiento. La sabana es un escenario de profunda indiferencia. El sol golpea la tierra seca, ajeno al drama que está a punto de comenzar. En esta vasta arena, la supervivencia depende de unos pocos centímetros y de fracciones de segundo. Sin embargo, bajo esta apariencia tranquila, la naturaleza sigue siendo despiadadamente imparcial. No toma partido. Solo proporciona el escenario para el drama que se avecina. El guión fue escrito por millones de años de evolución. Solo falta ejecutarlo. Y en este escenario,
El acto inicial está a punto de escribirse con polvo e instinto. La depredadora principal ya ocupa su posición. La leona guía utiliza la hierba blanqueada por el sol como una perfecta capa de invisibilidad. Al caminar sobre las puntas de las patas, reduce al mínimo el contacto con la vegetación seca. Sus omóplatos absorben cada impacto y garantizan un silencio absoluto. Se convierte en un fantasma entre la hierba. Con la cabeza inclinada hacia el suelo, el campo de visión del ñu se reduce drásticamente, creando un punto ciego potencialmente mortal. La leona debe reducir la distancia hasta situarse a menos de 30 metros. Pega el vientre contra la tierra abrasadora y aprovecha cada leve depresión del terreno para permanecer completamente oculta. De pronto, el comportamiento del ñu cambia. Deja de masticar y orienta las orejas hacia adelante. Una ráfaga cambiante ha delatado a las cazadoras. ¿O se trata de una advertencia instintiva grabada por millones de años de evolución? La tensión se vuelve palpable. El silencio es ensordecedor. La leona sabe que ha sido descubierta. El sigilo debe dar paso ahora a una fuerza explosiva. Sus enormes patas traseras entran en acción y la impulsan hacia adelante con una aceleración aterradora. La emboscada ha terminado. En una fracción de segundo, el ritmo cardíaco de la leona se duplica y sus músculos reciben el oxígeno necesario para el sprint definitivo. Todo su ser está concentrado en el objetivo. A partir de ahora, la menor vacilación convertirá una emboscada perfecta en un fracaso total. La antigua danza entre depredador y presa ha comenzado oficialmente. La sabana estalla. El pánico se apodera del ñu aislado y desencadena una huida desesperada por sobrevivir. La leona irrumpe desde la hierba abrasada por el sol. A toda velocidad, recorre unos 15 metros por segundo. Su columna se flexiona como un resorte comprimido y potencia cada zancada explosiva. Es una carrera mortal de alto riesgo contra el rápido aumento de su propia temperatura corporal. Una oleada colectiva de pánico atraviesa la manada y convierte a miles de individuos en un único organismo en fuga. El ñu aislado lucha por reunirse con la manada, pero la leona ya está acortando la distancia. Para el ñu, sobrevivir es brutalmente sencillo. No tiene que ser el más rápido de la manada, simplemente no puede ser el más lento. El polvo arremolinado y el laberinto de pezuñas al galope forman una barrera defensiva diseñada para desorientar a la depredadora. Esta agotadora cacería es un triunfo. Aporta una enorme cantidad de calorías y suficientes proteínas esenciales para alimentar a las leonas durante varios días. El olor de un ñu recién abatido se propaga con rapidez y actúa como un faro para carroñeros oportunistas como las hienas y los buitres. Por ahora, sin embargo, la manada de leones se ha ganado el festín y transforma esta energía vital en alimento para la próxima generación de depredadores supremos. Comienza el festín de la manada. En la sabana, nada se desperdicia. Para acceder a la carne rica en nutrientes, las leonas deben atravesar primero la resistente piel del ñu. Utilizan los dientes carnaciales situados en la parte posterior de las mandíbulas, que funcionan como tijeras biológicas capaces de cortar piel gruesa y músculo con una eficacia devastadora. Las cazadoras se dirigen primero a los órganos internos más nutritivos: el hígado, el corazón y los riñones. Para obtener la mayor cantidad posible de vitaminas y oligoelementos esenciales para sobrevivir en este entorno hostil. Una
leona adulta puede consumir hasta una cuarta parte de su propio peso corporal en una sola comida. Su estómago extremadamente ácido está perfectamente adaptado para digerir con rapidez enormes cantidades de proteína cruda y neutralizar los posibles patógenos presentes en la carne. Mientras la manada se sacia, prepara sin querer el cadáver para los consumidores secundarios del ecosistema. Los buitres y las hienas rodean el perímetro, esperando su turno en la mesa ecológica. El sacrificio del ñu se transforma en energía vital, lo que permite que el dominio de estos depredadores supremos continúe un día más sobre este reino dorado. A solo unos cientos de metros del lugar de la caza, una inquietante tranquilidad vuelve a apoderarse de la sabana. Los ñus supervivientes pasan de inmediato del pánico primario a una serena indiferencia. Este rápido reajuste emocional no es insensibilidad, sino una adaptación evolutiva esencial. Los herbívoros no pueden permitirse gastar valiosas calorías en un estrés prolongado. En este reino salvaje, la muerte no es más que una breve interrupción en el ritmo implacable de la vida. El Serengeti, un vasto crisol dorado que opera al límite mismo de la resistencia biológica. Cuando las temperaturas de la superficie superan los 50 grados Celsius, la humedad desaparece. La sabana entra en un estado de letargo fisiológico. En este cegador escenario de luz, la supervivencia ya no es solo una carrera contra el cazador, es un juego silencioso y magistral de economía térmica. La estación seca acecha al Serengeti. Una llanura interminable de hierba marchita se extiende hasta el horizonte. El sol de la mañana se eleva, revelando una tierra agrietada y sedienta. Las manadas deben alimentarse antes de que llegue el calor del día. La hierba está seca y quebradiza, apenas ofrece agua, pero el hambre las impulsa. La calma matinal es una ilusión. Comen, pero sus sentidos trabajan al máximo. Las orejas giran de forma independiente, escuchando la hierba seca. Sus grandes ojos exploran el horizonte. Aquí, un solo instante de distracción puede ser fatal. En esta llanura abrasada, no hay sombras donde esconderse. Una cazadora solitaria debe fundirse con la propia tierra árida. Una leopardo no ha comido en varios días. Aquí, la estación seca elimina todo margen de error. Sus costillas se marcan bajo el pelaje. Pero un depredador hambriento es un depredador concentrado. El hambre agudiza cada instinto. Avanza entre los arbustos cambiantes. Su pelaje moteado se disuelve entre la maleza seca. Un camuflaje perfecto. Las almohadillas especializadas de sus patas absorben el sonido de su propio peso. Lee los rastros químicos dejados en el polvo. Busca. La depredadora observa un grupo denso de adultos sanos. Atacar a un conjunto tan compacto implica un enorme riesgo biomecánico. Una sola cos defensiva de un animal adulto posee suficiente fuerza contundente para fracturar una costilla de leopardo. En este entorno implacable, un hueso roto es una sentencia de muerte. El cerebro del felino calcula constantemente la probabilidad de lesión. Por eso, abandona este enfoque y avanza por el perímetro. Fija su atención en otro flanco de la manada que pasta. De pronto, el viento cambia. Las moléculas de olor son arrastradas hacia adelante, comprometiendo al instante la ventaja de sigilo de la depredadora. Además, los animales de este sector están muy alerta, lo que reduce las probabilidades de una caza exitosa. La energía térmica consumida en un sprint debe garantizar una recompensa calórica segura. Toda cacería obedece a una ecuación biológica implacable. El retorno energético de la inversión. La sabana está repleta de cientos de animales en movimiento. Para superar la confusión visual de la manada, la corteza visual de la depredadora debe filtrar datos caóticos
Escanea la masa e identifica una única anomalía en la periferia, una leve vacilación en la marcha, una pérdida momentánea de vigilancia. Al instante, el sistema nervioso autónomo toma el control. Su ritmo cardíaco desciende para estabilizar el núcleo corporal. La tensión muscular sostenida genera un enorme calor interno. Sin embargo, la frecuencia respiratoria debe mantenerse contenida. Un solo jadeo emitiría una advertencia acústica. La depredadora opera en el límite entre el sobrecalentamiento fisiológico y el sigilo absoluto. Sus pupilas se dilatan para maximizar la entrada visual. Las fibras musculares se tensan, almacenando energía cinética. El bloqueo biológico del objetivo está completo. La distancia física debe reducirse. El esqueleto del leopardo está diseñado para el sigilo absoluto. Sus clavículas flotantes actúan como amortiguadores biológicos. Absorben el peso del cuerpo e impiden que cualquier vibración llegue al suelo. Cada paso se calcula para evitar el menor sonido. La depredadora entra lentamente en el radio crítico de emboscada. La depredadora se enfrenta a una defensa biológica formidable. La manada de cebras funciona como una red sensorial unificada. Sus ojos, situados lateralmente, proporcionan un campo de visión de casi 360 grados. Decenas de orejas exploran constantemente el entorno acústico. Para acercarse, el leopardo debe navegar por puntos ciegos que apenas existen. Un microcambio en las corrientes de aire transporta una molécula de olor ajena, o quizá detectan el silencio repentino y antinatural de los insectos locales. Las cebras no pueden ver la amenaza, pero sus sistemas nerviosos registran la anomalía ambiental. Las fibras musculares se contraen en anticipación. El leopardo se queda inmóvil al instante. Comienza el enfrentamiento psicológico. La red sensorial de la manada detecta una anomalía en el entorno. Las cebras se congelan al instante y entran en un estado de hipervigilancia. Huir a ciegas sin un vector direccional es estadísticamente letal. Podrían correr directamente hacia una emboscada. Sus sistemas nerviosos simpáticos están completamente activados, pero se mantienen firmes. La depredadora se ve obligada a permanecer absolutamente inmóvil. Comienza un pulso psicológico. El leopardo supera la distancia de inicio de huida. Al instante, los sistemas endocrinos de las cebras liberan enormes descargas de adrenalina. Sus ritmos cardíacos se disparan violentamente. La tensión biológica alcanza un umbral crítico. La depredadora debe atacar ahora mismo, antes de que los instintos de autopreservación de la manada anulen por completo su vacilación. La emboscada se activa. Las fibras musculares de contracción rápida del leopardo se encienden y convierten la energía almacenada en una aceleración letal. La sabana estalla en un caos absoluto. Cuando las cebras huyen, sus rayas superpuestas generan un fenómeno conocido como deslumbramiento por movimiento. Esta ilusión óptica de alto contraste interfiere directamente con la corteza visual del felino, destruye la percepción de profundidad y hace extremadamente difícil aislar un solo objetivo. La depredadora se ve obligada a calcular su trayectoria de ataque a través de un laberinto móvil de patrones centelleantes.
Las fibras musculares de contracción rápida del leopardo se activan, convirtiendo el glucógeno almacenado en energía cinética explosiva. Acelera hasta alcanzar su máxima velocidad en cuestión de segundos. La cacería pasa al instante del sigilo absoluto al puro poder biomecánico. Mientras las cebras huyen, sus rayas superpuestas generan un fenómeno conocido como deslumbramiento por movimiento. Esta ilusión óptica de alto contraste altera directamente la corteza visual del felino. La distancia física desaparece. El leopardo despliega sus garras retráctiles, que actúan como garfios biológicos para anclarse a la masa del objetivo. Apunta directamente a la tráquea, intentando asegurar una presa rápida por asfixia. Durante un fugaz microsegundo, el depredador supremo domina el intercambio cinético, pero la presa se niega a sucumbir. Una vocalización de auxilio de alta frecuencia atraviesa el aire. Esta señal acústica desencadena una respuesta agresiva y altruista en la manada. En lugar de dispersarse, las cebras giran, convierten su superioridad numérica en un arma e inician un comportamiento coordinado de acoso para rodear al atacante. La dinámica de poder se invierte violentamente. Los équidos poseen cuartos traseros enormemente densos, capaces de generar traumatismos contundentes que superan las 1000 libras por pulgada cuadrada. Una sola cos bien conectada puede fracturar fácilmente el cráneo de un felino. La ligera estructura ósea del leopardo, evolucionada estrictamente para la velocidad aerodinámica, queda profundamente superada en una confrontación física directa. La sabana impone un equilibrio brutal. No existen vencedores definitivos, solo supervivientes temporales en una carrera armamentista evolutiva sin fin. Hoy, la matriz defensiva de la manada ha neutralizado el ataque cinético del felino. Para el leopardo, la cuenta atrás fisiológica hacia la inanición se acelera. Para las cebras, el ciclo rítmico de las llanuras continúa. Mientras la Tierra modifica la inclinación de su eje, el Serengeti se desprende del pesado manto de la noche. Aquí, el amanecer no es simplemente la salida del sol, es un detonante biológico. El repentino aumento de la radiación térmica reinicia el reloj de supervivencia de millones de seres vivos. Para los herbívoros, la primera luz ofrece una fugaz ilusión de seguridad, pero en este escenario de 3 millones de años de antigüedad, la visibilidad es un arma de doble filo, impulsada por un antiguo imperativo biológico. Una hembra preñada abandona la seguridad de la multitud. Las primeras contracciones han comenzado. Cada instinto ancestral se concentra ahora en el nacimiento inminente, preparando su cuerpo para el momento de mayor vulnerabilidad en la sabana. Sin embargo, dar a luz en soledad es la apuesta más arriesgada de la sabana. La liberación del líquido amniótico emite una potente señal química que puede desplazarse kilómetros a favor del viento. El parto ha terminado, pero la transición física aún continúa. El potro recién nacido permanece parcialmente envuelto en el saco amniótico. Esta membrana translúcida, que le proporcionó una protección vital dentro del útero, debe desprenderse ahora. La madre actúa por instinto para ayudar a su cría. Se concentra directamente en el tejido que rodea la cabeza del potro. Al lamer y mordisquear suavemente la membrana, descubre su rostro y se asegura de que pueda realizar cómodamente sus primeras respiraciones completas. El impulso instintivo del potro por ponerse en pie cumple aquí una función biomecánica esencial. Cuando estira sus largas patas y empuja hacia arriba, la gravedad y el peso del tejido empapado de líquido actúan junto con sus movimientos.
Esta tensión mecánica combinada estira y rompe la membrana, desprendiéndola progresivamente del pelaje y liberando por completo las patas traseras para que pueda moverse. El primer contacto es delicado, pero está impulsado por una urgencia absoluta. Al limpiar meticulosamente a su cría, la madre no solo demuestra afecto, también elimina activamente el olor del nacimiento, una medida vital contra los depredadores que rastrean este paisaje mediante el olfato. Mientras se acarician con el hocico, se forja un vínculo invisible que durará toda la vida. La madre se coloca deliberadamente entre su cría y el resto del mundo. En esos instantes de calma, el cerebro del recién nacido toma una fotografía mental, memorizando el código único formado por las rayas de su madre. Los primeros pasos del potro son inestables, pero se adapta con una rapidez extraordinaria. Las cebras son una especie precoz, nacida con un sistema nervioso altamente desarrollado. Caminar de forma continua impulsa la sangre hacia sus largas patas y refuerza rápidamente la coordinación muscular necesaria para correr. La madre marca el ritmo y evalúa constantemente la resistencia de su cría. Conduce deliberadamente al potro fuera de la vegetación densa, dando los primeros pasos calculados para reunirse de nuevo con la protección numérica de la manada. Un cambio en el viento transporta por la sabana el olor del potro recién nacido. Una manada de leonas intercepta esta señal química. Su sistema olfativo está altamente especializado y les permite determinar la dirección exacta y la distancia aproximada de una posible presa sin necesidad de confirmación visual. Para reducir la distancia sin ser detectadas, las leonas dependen de sus adaptaciones físicas. Su pelaje leonado se funde perfectamente con la hierba seca. Avanzan en una formación coordinada, dispersándose para flanquear a la madre y a su única cría. Las almohadillas suaves y gruesas de sus patas absorben el impacto de su peso, permitiéndoles desplazarse por el terreno seco casi en absoluto silencio. La estrategia de la manada está determinada por su biología. Los leones poseen una resistencia limitada para las persecuciones prolongadas, por lo que necesitan reducir al mínimo la distancia antes de iniciar el sprint. Todas fijan su atención en el joven potro, analizan sus movimientos inseguros y su incapacidad para alcanzar la máxima velocidad, y lo identifican como el objetivo con mayores probabilidades de éxito. La madre cebra continúa vigilando su entorno, pero no detecta a tiempo el peligro que se aproxima. La leona que encabeza la cacería inicia el ataque, utilizando las enormes fibras musculares de contracción rápida de sus cuartos traseros. Acelera desde una posición inmóvil hasta alcanzar los 60 km por hora en apenas 3 segundos. Los sensibles oídos de las cebras captan el sonido al instante. El pánico atraviesa la manada como una onda de choque y los animales se dispersan de inmediato, aterrorizados. Pero este ataque frontal es una trampa calculada. Al provocar la estampida, la leona conduce deliberadamente a las cebras presas del pánico directamente hacia el resto de la manada, que espera emboscada. En medio del polvo cegador y del caos, el joven potro solo dispone de una posibilidad de sobrevivir. Debe imitar perfectamente cada movimiento de su madre o quedará rezagado. A máxima velocidad, la manada en fuga despliega su mayor defensa natural, una ilusión visual, cuando decenas de cebras corren y se entrecruzan. Sus rayas blancas y negras se fusionan en una imagen vertiginosa y confusa. Este fenómeno, conocido como deslumbramiento por movimiento, dificulta enormemente que un león en persecución pueda calcular la velocidad, la distancia o aislar a un solo individuo. El polvo asfixiante de la sabana seca aumenta todavía más la confusión del depredador.
La persecución obliga a la manada a llegar hasta la orilla de un río de corriente rápida. Las cebras quedan atrapadas entre los leones que se aproximan y las aguas turbulentas. Ante la amenaza inmediata en tierra firme, toman una decisión calculada. Lanzarse a la peligrosa corriente ofrece estadísticamente una mayor probabilidad de supervivencia. Al entrar en el agua, su ventaja de velocidad queda neutralizada al instante. La densa corriente agota rápidamente su resistencia. Sus pezuñas, evolucionadas para obtener tracción sobre el duro suelo de la sabana, tienen dificultades para encontrar estabilidad en el resbaladizo lecho del río. El movimiento masivo crea un cuello de botella que empuja a los animales hacia las zonas más profundas del cauce. Esta enorme alteración acuática alerta a un depredador supremo completamente diferente. Los cocodrilos del Nilo utilizan receptores sensoriales especializados situados a lo largo de sus mandíbulas para detectar vibraciones de baja frecuencia en el agua. Así pueden localizar con precisión a las cebras que luchan contra la corriente y avanzar para interceptarlas. Impulsadas por el pánico absoluto, no se detienen para defenderse. Agitan violentamente sus cuerpos y utilizan sus poderosos músculos únicamente para vencer la resistencia del agua, manteniendo la mirada fija en alcanzar la orilla opuesta. Este cruce temerario constituye un brutal cálculo evolutivo, al desplazarse como una masa densa y caótica, utilizando el máximo esfuerzo físico, saturan la capacidad de los depredadores para seleccionar un objetivo con eficacia. La seguridad individual se sacrifica temporalmente en favor del impulso colectivo. Gracias a su resistencia física, la inmensa mayoría consigue trepar por la orilla y escapar con éxito de la amenaza acuática. A salvo en la orilla opuesta, el ritmo cardíaco colectivo de la manada comienza a disminuir. El enorme aumento de adrenalina y cortisol necesario para la huida a gran velocidad se disipa lentamente de sus torrentes sanguíneos. El río ha actuado como un despiadado filtro evolutivo. Los animales que permanecen en esta orilla han superado con éxito una rigurosa prueba de resistencia física y conciencia espacial. En el ecosistema de la sabana, la paz no es más que un reinicio biológico temporal. Sus radares sensoriales permanecen activos, analizando el viento en busca de la próxima amenaza inevitable. En esta zona de penumbra, la base de la red alimentaria flota suspendida en la columna de agua,
Enormes nubes de microorganismos son cosechadas por enjambres filtradores altamente eficientes, convirtiendo la biomasa primaria en proteína densa y móvil. Sumergirse en las profundidades desencadena una respuesta biológica extrema. Su ritmo cardíaco cae de 200 a solo 20 latidos por minuto, conservando oxígeno interno para una cacería prolongada. La captura es instantánea. Las espinas orientadas hacia atrás dentro del pico sujetan a la presa que se retuerce. Consumen la biomasa mientras nadan, manteniendo un perfil hidrodinámico impecable para continuar el ataque sin interrupción. Por encima de la línea del agua, no existe refugio biológico. Los vientos catabáticos arrancan el calor de cualquier tejido expuesto, imponiendo una regla termodinámica brutal. En la Antártida, la superficie nunca es un santuario, solo una necesidad breve. En las sombras del hielo, espera una máquina biológica completamente distinta. La foca utiliza contrasombreado, un dorso oscuro que la vuelve casi invisible contra el abismo profundo. No depende solo de la vista. Sus vibrisas altamente inervadas detectan las estelas hidrodinámicas exactas que dejan los pingüinos al nadar, rastreando sus firmas espaciales en el agua. Situada por debajo, explota los puntos ciegos visuales de las aves. Al fijar su trayectoria, convierte su enorme masa en energía cinética y ejecuta un ataque vertical súbito y letal. La persecución se enciende. La foca impulsa su enorme cuerpo hacia adelante, venciendo la resistencia del agua con pura fuerza muscular. En aguas abiertas, su velocidad máxima rivaliza con la del pingüino, transformando el océano en un corredor balístico de alta velocidad. Pero el pingüino posee una ventaja biomecánica crítica, un radio de giro superior, con menor masa e inercia. Ejecuta maniobras cerradas y usa su cola rígida y sus aletas como timones hidrodinámicos para cambiar bruscamente de dirección. La mayor masa de la foca se convierte en una desventaja física en los giros cerrados. Sin embargo, compensa con pura aceleración.
La persecución empuja a ambos animales hacia la respiración anaeróbica, inundando sus músculos de ácido láctico mientras consumen sus reservas limitadas de oxígeno. Esta lucha se define en fracciones de segundo. Sobrevivir ya no depende solo de la velocidad, sino de resistir más que los límites fisiológicos del depredador. En esta carrera armamentista evolutiva, cada microajuste decide quién sobrevive y quién alimenta el ecosistema. La persecución a gran velocidad se rompe de pronto por un cambio tectónico en la presión del agua. Un infrasonido de baja frecuencia, capaz de viajar cientos de kilómetros, reverbera en el esqueleto de la foca. Algo colosal asciende desde la zona abisal. La ballena azul, la mayor masa biológica que ha existido jamás en la Tierra. Aunque su anatomía la limita a una dieta de krill, no de focas, su escala convierte el océano en un vórtice peligroso. Ha llegado para explotar los mismos enjambres densos en nutrientes que atrajeron a los depredadores más pequeños. Ejecutando una enorme embestida cinemática, el leviatán desencaja sus mandíbulas. Sus pliegues ventrales se expanden de forma exponencial, engullendo hasta 90 toneladas de agua y biomasa en apenas segundos. La foca queda atrapada al instante, no como presa elegida, sino como daño colateral dentro de este vacío hidrostático catastrófico. Luchando contra una fuerza hidrodinámica equivalente a una resaca violenta, la foca debe abandonar su propia cacería, lleva su umbral anaeróbico al límite absoluto y usa el máximo torque muscular para salir de la zona de engullimiento. Escapa apenas milisegundos antes de que las densas placas de barbas se cierren. El depredador se convierte en fugitivo. En las aguas hipercompetitivas del océano austral, la supervivencia no depende solo de velocidad y agilidad, sino de navegar la mecánica indiferente y abrumadora de los verdaderos titanes del océano. La luz se desvanece y la noche polar reclama el hielo. Arriba, un silencio congelado y absoluto, pero abajo, el pulso biológico nunca se detiene. Los paisajes más impresionantes de la naturaleza suelen ocultar los escenarios más mortíferos. El valle del río Chulishman, una fortaleza de piedra esculpida por antiguos glaciares. Bajo estos imponentes acantilados, la vida encuentra su propio ritmo. El verano trae una explosión de energía al valle, pero la estación es breve, obligando a cada criatura a aprovecharla al máximo.
En este vasto paisaje, el éxito pertenece a quienes saben adaptarse y prosperar. Una piara de jabalíes trabaja sin descanso. Para ellos, la tierra seca esconde un festín. Utilizando sus poderosos hocicos como arados vivientes, desentierran con facilidad raíces ricas en nutrientes ocultas bajo el suelo. En el mundo natural, la serenidad es frágil y la atmósfera puede cambiar en un solo latido. El agua es una fuente de vida, pero la orilla del río es una lotería mortal. Sumergido en las aguas poco profundas, un maestro del camuflaje espera en absoluto silencio. Más adelante, junto a la ribera, el valle revela su lado más apacible. Para una leona preñada, las tranquilas aguas poco profundas ofrecen un refugio seguro donde prepararse para la llegada de una nueva vida. Traer nuevas vidas a este implacable entorno salvaje supone una agotadora prueba física. Cada músculo se tensa mientras su cuerpo se prepara para dar a luz a la próxima generación de reyes del Altai. Un rugido primitivo rompe el silencio. Al respirar por primera vez, los recién nacidos encuentran consuelo inmediato en las ásperas y tranquilizadoras caricias de la lengua de su madre. Con el paso de las semanas en el valle, los cachorros dejan de ser recién nacidos frágiles y se convierten en aprendices fuertes y vigorosos. Mientras descansa en las frescas aguas poco profundas, la leona acicala suavemente a sus crías. Para la familia de tigres, jugar es sobrevivir. Cada salto perfecciona sus letales habilidades de emboscada. Una manada de ñus pasta tranquilamente en el valle abierto. Su defensa colectiva depende de cientos de ojos y oídos. Pero la alta hierba del verano les proporciona una falsa sensación de seguridad. Ignoran por completo al fantasma que los observa desde las sombras. Criar cachorros en crecimiento exige una cantidad asombrosa de energía. Para alimentar a su familia, la tigresa debe poner a prueba sus mortíferas habilidades. Comienza su avance calculado. Su pelaje rayado actúa como un camuflaje disruptivo que desdibuja la silueta de su cuerpo. Las suaves almohadillas especializadas de sus patas amortiguan cada pisada y le permiten desplazarse como un fantasma entre los arbustos secos. A medida que reduce la distancia, baja drásticamente su centro de gravedad. Su visión binocular se fija en un único objetivo vulnerable que se ha alejado hacia el borde de la manada. Los ñus poseen redes sensoriales altamente evolucionadas. Un solo resoplido de alarma de un centinela desencadena una reacción en cadena instantánea. Un cambio repentino en el viento, una rama que se quiebra, la frágil paz se rompe al instante. El pánico se propaga como un incendio biológico. El instinto puro de supervivencia toma el control y lanza cientos de cuerpos a una estampida caótica, pero sincronizada. Miles de pezuñas golpean la tierra endurecida y levantan una enorme cortina de polvo. Se trata de un mecanismo defensivo destinado a confundir el seguimiento visual del depredador. Bajo la piel de la leona, poderosos músculos se comprimen como resortes tensados, almacenando una enorme energía cinética para el sprint final y explosivo. El margen de error es absolutamente nulo. En esta carrera cegadora, la velocidad es el único escudo de los ñus. El valle retumba con el estruendo de la supervivencia, mientras corren para escapar de la propia muerte. El valle estalla en un caos absoluto. Una frenética estampida de ñus atraviesa las llanuras. Al abandonar su escondite, la leona desata toda su aterradora velocidad. La defensa colectiva de la manada se desmorona y se convierte en una desesperada lucha individual por sobrevivir. Las pezuñas golpean con fuerza la tierra, intentando escapar de lo inevitable, pero uno de ellos no será lo bastante rápido. La distancia desaparece. Las garras letales se hunden profundamente en la gruesa piel. La leona se aferra con firmeza a la enorme presa. La lucha provoca una onda de conmoción en todo el valle de Chulishman. Los animales cercanos permanecen paralizados, testigos silenciosos de la dura e implacable realidad de la cadena alimentaria. El tiempo parece detenerse por completo en las montañas del Altai. En lo alto, las águilas carroñeras vuelan en círculos a la espera. Una mordida precisa y asfixiante en la tráquea pone fin rápidamente a la lucha. La cacería ha terminado.
La energía del ñu caído alimentará ahora a una nueva generación, mientras la leona reclama la presa que tanto le ha costado conseguir. El brutal equilibrio de la naturaleza queda restablecido. Impulsada por su instinto maternal, la leona transporta rápidamente este alimento vital hasta la seguridad de su guarida. Para los cachorros en crecimiento, esta comida representa una valiosa inyección de vida. La carne fresca les proporciona las proteínas esenciales necesarias para desarrollar músculos fuertes y afianzar sus instintos depredadores. Aquí, en el valle de Chulishman, la trágica caída de una criatura preserva el legado de otra, perpetuando el despiadado y al mismo tiempo hermoso ciclo de la naturaleza, mientras el sol finalmente desciende tras las escarpadas cumbres del Altai. El polvo caótico de la cacería se ha disipado y ha sido sustituido por un silencio profundo y pesado. El valle vuelve a respirar, pero en este implacable entorno salvaje, cada atardecer es tan solo una breve pausa dentro del eterno y hermoso ciclo de vida y muerte de la naturaleza. Amanecer en la sabana. La temperatura ambiente se mantiene en 18 grados Celsius. Es la ventana termodinámica óptima para los cazadores de resistencia supremos. El licaón africano, Lycaon pictus. Sus orejas sobredimensionadas no son solo radares acústicos, son densas redes capilares que funcionan como termorreguladores, disipando el calor interno durante persecuciones prolongadas a gran velocidad. Al avanzar entre la hierba alta, la manada procesa activamente el entorno. Su visión binocular y su audición direccional se superponen. Operando en una línea dispersa, crean una red sensorial sincronizada, capaz de detectar el más leve cambio cinético en la sabana. Los tallos amarillos ofrecen un camuflaje eficaz para los herbívoros. En respuesta, este amplio asalto frontal actúa como una red biológica, diseñada mecánicamente para expulsar objetivos ocultos entre la maleza. Trinos de alta frecuencia sincronizan sus posiciones sin alertar a presas más grandes. La manada cambia por completo su modo operativo. Los parámetros de persecución a alta velocidad se desactivan. Bajan su centro de gravedad y adoptan un avance depredador a ras de suelo. Ahora operan enteramente en sigilo. Su objetivo está elevado: un afloramiento de basalto, una fortaleza geológica natural que funciona como sumidero térmico durante la noche y como bastión táctico durante el día. Aquí, una tropa de babuinos oliva, con más de 40 individuos, ha establecido su santuario en altura. La luz temprana de la mañana inicia un protocolo neuroquímico crítico: el acicalamiento social. Este comportamiento va más allá de la higiene física. La estimulación táctil libera endorfinas y oxitocina, reduciendo los niveles de cortisol en toda la tropa y consolidando sus complejas alianzas jerárquicas. Una tropa de esta densidad presenta una formidable matriz defensiva. Los machos adultos actúan como centinelas del perímetro, biológicamente equipados con caninos de hasta 5 centímetros, superiores a los de un leopardo. Representan una variable letal y de alto riesgo para cualquier depredador que se acerque. Incluso después del protocolo de acicalamiento, la tropa permanece anclada al afloramiento de basalto. Esta topografía elevada ofrece una doble ventaja biológica.
máxima exposición solar para elevar rápidamente la temperatura corporal tras la fría noche de la sabana, y una visión despejada de 360 grados del bioma circundante. Dentro de este santuario elevado, la jerarquía interna dicta la posición espacial. Los machos alfa dominantes ocupan los perímetros exteriores, funcionando como un sistema de radar de alerta temprana. Su visión binocular escanea la hierba amarilla en busca de anomalías cinéticas. Su presencia física disuade a las amenazas terrestres de intentar un asalto vertical. En el centro protegido, los juveniles participan en combates simulados de alta energía. No es solo juego, es una simulación neurológica crítica. Desarrollan fibras musculares de contracción rápida y conciencia espacial para sobrevivir a futuros encuentros con depredadores. Todo mientras vocalizaciones constantes de baja frecuencia mantienen un vínculo acústico entre los 40 individuos. Para los babuinos, cada día es una guerra biológica. Atrapados entre la inanición calórica y las amenazas ocultas de la sabana, cada decisión es un riesgo calculado. Aquí, un solo error significa la muerte. Bajo el afloramiento, los licaones permanecen fijos en su formación sigilosa. Una carga directa cuesta arriba contra una tropa alerta de babuinos es biológicamente inviable. Los cánidos participan en un juego de paciencia termodinámica, esperando que un juvenil o subadulto calcule mal sus límites espaciales y se acerque demasiado al precipicio. Una percepción de amenaza aún inmadura supera los instintos de supervivencia. Impulsado por un déficit calórico, un juvenil ingenuo sale de la zona segura de la tropa, un error geométrico fatal. El detonante sensorial se activa. Los licaones pasan al instante del sigilo al máximo rendimiento cinético, desplegando una trayectoria de intercepción sincronizada. Mediante un cerco asfixiante y veloz, el juvenil es empujado hacia un callejón sin salida, apenas fracciones de segundo antes de que los machos alfa puedan desatar un contraataque. En un reflejo biomecánico desesperado, el juvenil explota la limitación anatómica de los cánidos, la falta de adaptación arbórea. Trepa a una acacia solitaria, un refugio vertical temporal. Desde las ramas altas, el juvenil emite una frecuencia de auxilio de alto decibelio. No es solo un grito de miedo, es una baliza acústica altamente evolucionada, diseñada para atravesar el ruido ambiental de la sabana. Porta una firma biométrica específica que activa una alarma neuroquímica programada dentro de la tropa. La señal acústica desencadena una cascada instantánea de adrenalina. Abandonando todos los protocolos de forrajeo, los machos alfa se movilizan en una falange ofensiva, impulsada por la protección de su inversión genética. Una ola de varias toneladas de músculo primate y caninos letales avanza hacia el árbol. El asedio queda destrozado por una fuerza cinética abrumadora. La colisión es instantánea. Guiados por la selección de parentesco, los machos alfa desatan un asalto de traumatismo contundente. Con caninos de 5 centímetros, esta ola de músculo primate rompe el protocolo de asedio de los perros. Es una defensa territorial asimétrica que neutraliza la amenaza en segundos y recupera al juvenil con seguridad. Superados en peso y armamento, los circuitos neuronales de los cánidos cambian bruscamente de la agresión depredadora al pánico absoluto. En la economía despiadada de la sabana, una mordida de primate significa septicemia y muerte segura. La manada se disuelve en una retirada descoordinada, pero sobrevivir al contraataque es solo el primer obstáculo. Cuando llega el colapso de adrenalina, una realidad fisiológica aterradora se impone. Han gastado una enorme cantidad de energía metabólica sin obtener ninguna recompensa calórica. Al dispersarse entre la hierba seca, la red neuronal altamente organizada de la manada degenera en una respuesta caótica de huida. Hiperventilando y visiblemente aterrados, los licaones quedan consumidos por un profundo trauma conductual. El terror inmediato del contraataque contundente de los primates se transforma rápidamente en un miedo existencial.
Su reloj biológico ahora avanza de forma exponencial. La inanición prolongada comprometerá inevitablemente sus sistemas inmunitarios y romperá su matriz de caza coordinada. Esta única emboscada desastrosa ha llevado a los cánidos aterrados al borde absoluto de la bancarrota calórica. Mientras los babuinos estabilizan su vínculo acústico, los perros desesperados deben seguir moviéndose, perseguidos por la ecuación suprema de la sabana: cazar con éxito o perecer. Esto no es una retirada táctica, es una huida ciega, impulsada por adrenalina, con las colas recogidas y las orejas pegadas hacia atrás. Marcadores morfológicos clásicos de subordinación aguda avanzan de forma errática sobre el terreno abrasivo. La mente colectiva de la manada ha sido secuestrada por el cerebro reptiliano, impulsada únicamente por un mandato: poner la máxima distancia posible entre ellos y la furia primate. En lo profundo del núcleo concéntrico de la tropa ocurre una reunión maternal. La madre recupera a su juvenil. Esta intensa interacción táctil, el acicalamiento social, desencadena una liberación masiva de oxitocina, degradando eficazmente el cortisol residual del trauma matutino. La matriz social fracturada de la tropa queda reparada de forma química y física, sin fisuras. A medida que disminuye el ángulo solar, la sabana experimenta un rápido cambio termodinámico. El ciclo diurno llega a su fin. Para la tropa de Papio Anubis, esta luz menguante señala una transición conductual inmediata: abandonar todos los protocolos de forrajeo y retirarse a una fortaleza nocturna elevada.